Muy buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Kev y te doy la bienvenida a esto que es Leamos Juntos, el espacio donde repasamos las enseñanzas de Cristo a través de su Evangelio, del Evangelio de Lucas. El día de ayer platicamos sobre las mujeres que servían y seguían a Jesús, cómo ellas habían tomado un rol de proveedoras respecto de Jesús y respecto de todos los discípulos que había en la congregación. Bueno, pues hablamos también sobre cómo esto está en consonancia con la enseñanza de Cristo respecto a la predicación del Evangelio y las misiones. Aquella que dice que no llevemos doble capa y llevemos alimento ni alforja. Y esto muchos de los misioneros actuales y anteriores tomaban como una especie de confianza en Cristo, sí, pero también en la iglesia que se había de formar. ¿Qué mejor forma de tener confianza a aquellos que predicamos que confiarles nuestro destino, nuestra alimentación, nuestro vestido? Eso no significa de ninguna manera que nos aprovechemos de la grey, sino que dependamos en fe de ella. Y por otra parte también vemos como Cristo tiene en gran estima el trabajo de la mujer. Y Él permite que sean ellas las proveedoras y ellas responden de una forma energética al mismo nivel por lo menos de los discípulos, en ese aspecto de ser proactivas para la labor que les había sido encomendada. Vean por favor el capítulo del día de ayer, está ahí en YouTube, en Facebook, y bueno, gracias por estar acá, por conectarse un rato. Gracias por tomarse el tiempo de poder escuchar y reflexionar juntos acerca de la palabra. Recordemos, nuestra intención es que la palabra sea como aquella que recibió Saulo de Tarso camino a Damasco, que lo tumbó en el camino e hizo que su agenda cambiara completamente. Busquemos eso, busquemos que Dios nos incomode, nos revele y haga que cambiemos nuestro camino. Bueno, pues vamos a iniciar con la lectura del capítulo número 8, versículos del 4 al 18. Vamos a iniciar. Parábola del sembrador. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por uno. Al hablar de estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron ¿qué quería decir esta parábola? Y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con el corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cámara, sino que la pone sobre un candelero, para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no ha de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por lo tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene más, se le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Oremos. Señor, gracias por tu amor y gracias por este momento que nos obsequia, Señor, para estar en comunión con tu palabra, contigo mismo, con tu Espíritu, Señor. Te pido, Señor, que lo que he
leído, Señor, penetra en mi corazón y en el corazón de cualquier persona que escuche y vea este podcast, Padre Santo. Ayúdanos a conocerte más y respecto a esta parábola, Señor, a dar fruto, el fruto que tú esperas de nosotros. En el nombre de mi Señor Jesús, te pido y te agradezco por todo esto. Amén. Esta es la de las parábolas ciertamente más conocidas en los evangelios, la parábola del sembrador. Vemos primero, antes de entrar de lleno en la parábola, que había una multitud de varias ciudades que acudían a Jesús. En este contexto donde había una diversidad de culturas, de ciudades, de personas, es donde aplica esta parábola. Y mucho se ha hablado sobre la didáctica de Jesús, cómo él toma lo cotidiano para enseñar lo divino. Toma ese aspecto de un sembrador que para todos era común, por lo menos en la cultura, aunque no todos sembraban. Y con ello explica la naturaleza del reino de Dios y del evangelio. Cómo este evangelio es como una semilla, como el reino de Dios viene a ser como una semilla. Y las diferentes tierras, esto no es nada nuevo para nadie, son personas que reciben este evangelio, esta buena nueva de salvación, este reino, ¿no? Y vemos diferentes reacciones dependiendo la tierra en que esté. Muy importante también es ver que la explicación de esta parábola no se les da a todos. Se les da todo solamente a un grupo. Y dentro de ese grupo, al grupo que pregunta, oye, ¿qué significa esta parábola? Preguntan los discípulos. Es complicado de ver el mensaje allí. ¿Será la alegría? ¿Será la vida? ¿Qué será esto? Que puede ser ahogado por los espinos, que puede ser secado cuando está en la piedra, que puede ser arrebatado cuando lo llevan las aves del cielo, o que puede caer en una buena tierra. ¿Qué será? Bueno, Jesús primero establece las reglas. A ustedes se les es concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les habla en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Vemos aquí como Jesús tiene en un principio de su evangelio, en buena parte de su evangelio, cierto carácter mistérico respecto a algunas cosas, que después va a ser quitado este velo. Después, por ejemplo, en el texto que estoy leyendo, finalmente no lo interpreto de la forma correcta porque tengo una revelación especial, porque sea una persona sumamente espiritual. No es así, simplemente aquí lo menciona Jesús, aquí da él mismo la explicación. Este velo inicial tiene su momento, tiene su intencionalidad, y parte de esa intención también es que fuese temporal, que no permaneciese para siempre. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. En otras ocasiones Jesús no se revela completamente por el asunto de que aún no era el tiempo, ¿no? Este es lo que le dice Jesús a María cuando ella le pide hacer algo respecto a la boda, que no había vino suficiente. Si vemos en ese pasaje, Jesús no se lleva el crédito y no es evidente para las personas que Jesús había hecho algo. Es más, todo se le atribuye al esposo. Llega este hombre y dice, pues qué magnífico que tú, cuando la costumbre es siempre dar el vino peor al final, tú has entregado el vino superior al final. Toda la gloria se la lleva el esposo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Jesús, por eso públicamente no mostró este milagro. Aquí no puedo decir exactamente si sea la misma intención, si sea que Jesús vela su palabra para que no lo identifiquen como aquel que hace milagros. Probablemente no sea ya este el caso y no se acelere este sacrificio que iban a hacer con él. Él, cuando quiere, toma su vida. Creo más bien que se debe a un asunto de intimidad. Para ustedes que están cerca de mí, y no para ellos que solamente se conforman con seguirme hasta cierto punto, es que les doy la interpretación. Puede haber quizás detalles que nos revelen otras intenciones o la intención real de Jesús respecto a por qué vela con parábolas su enseñanza, pero bueno, tenemos buenos elementos para creer que es de esta forma. Ahora bien, no solamente preguntarle al Señor mismo
acerca de la parábola les iba a dar la respuesta. Existía la posibilidad también de que la persona se interesase genuinamente por esta parábola y buscase en oración al Señor, o le buscase directamente, ya no como el grupo selecto de discípulos, pero sí como alguien de sus seguidores que quería ir más allá y conocer lo que decía su Señor. Y bueno, esta parábola lo que nos indica, vamos a leer el versículo número 11. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos que a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Bueno, es la palabra de Dios, es el Evangelio. Es más, es el mismo Jesús, que es el verbo divino que recibimos de alguna u otra forma. Y aquí es muy importante ver esto, porque podríamos pensar que en todos hay sinceridad, porque todos reciben la palabra, pero las acciones que vienen después de ese recibimiento son lo que diferencia a una persona que persevera y otra que no. Sin meternos demasiado en interpretaciones de soteriología, arminianismo o calvinismo, vemos que es posible que personas que hayan recibido la palabra de Dios rechacen o sean confundidas para rechazar el Evangelio. Que los placeres o las ocupaciones y preocupaciones de la vida hagan que esa semilla no crezca en una tierra fértil. Es decir, que no seamos una tierra fértil. Y quien sí tiene un corazón recto, dice versículo 15, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Bueno, vemos en esas personas que hay una acción continua una vez recibido el Evangelio, que es quizás una acción pasiva. Ahora vemos que ellos, con corazón recto y bueno, retienen, hacen un esfuerzo para que esa palabra santa quede en sus corazones y, en este caso, dé fruto con su perseverancia. Ellos retienen y ellos perseveran. ¿Qué hace Dios? Dios pone la palabra y produce en ellos fruto. Bien interesante, ¿no? Porque hay una acción continua a partir de que Dios providencialmente pone fe en el corazón de los humanos. Hay una acción para bien o para mal del hombre, donde él decide rechazar o decide ahogar lo que ha recibido, o decide con un corazón recto retener. Y bueno, a partir de ahí es Dios quien produce frutos. Y vemos acompañada de esta parábola un par de enseñanzas más que vamos a leer nuevamente. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija y la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Bueno, vamos a ver actitudes por las cuales, de las cuales podríamos decir que ahogamos la palabra. Una de ellas es no usarla. Dios no pone en nosotros vida para que nosotros actuemos como muertos, ¿no? No, al contrario, Dios nos hace ponernos en un lugar vistoso para quien entre a la habitación vea. En nuestras vidas no tendríamos que ser nosotros los que escondemos la lámpara que Dios encendió, sino que tendríamos que ser nosotros los que pongamos en un lugar alto, en una mesa, en una repisa, esta lámpara para que la persona que venga vea su pecado, su maldad, su necesidad de Dios. De esto habla Juan 1, el capítulo número 1 de Juan, de la luz, que la luz estaba en los hombres, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Pero bueno, más adelante, a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios no se esconden. Probablemente los que se esconden sean más cercanos a aquellos que son sembrados en piedra, o aquellos que son sembrados en espinos, o aquellos que son llevados por las aves de los cielos, ¿no? Su carácter principal es que se esconden, se ocultan. Versículo 17.
Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Y aquí está el riesgo de tomar una actitud de ocultarse. Tarde o temprano, la luz de Dios se manifestará de tal forma que ninguna cosa oculta, secreta, dejará de ser manifiesta, sino que vendrá y será conocido en la luz. Versículo 18. Y vamos a tomar otra figura. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Ahora vemos la figura de oír y vigilar cómo oímos. Todos oímos, todos recibimos la palabra de Dios, pero, dice aquí, tenemos que vigilar y tener cuidado de cómo escuchamos, cómo oímos lo que recibimos. Porque al que tiene más le será dado. Y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Bueno, ahora vemos que la palabra de Dios, si bien llega a todos, dependiendo de la forma que oímos, dependiendo de la tierra que somos, dependiendo de la actitud que tengamos con esa lámpara, bueno, recibiremos o se nos quitará. Si oímos correctamente y ya estamos encaminados en una vida de mostrar la luz, bueno, pues recibiremos mucho más de lo que hemos tomado, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando acumulamos saber y no ejercemos ese saber? Bueno, aquí nos dice que aún lo que tenemos se nos será quitado. Hay parábolas que hablan sobre la gran ruina de aquellos que fincan su casa en la arena. Y la arena también podemos interpretar sobre una persona que, habiendo estado en la presencia de Dios, rechaza completamente ese fundamento y toma otros fundamentos. Bueno, sí escuché la palabra de Dios, pero yo voy a hacer esto de esta forma. Y allí se nos va la vida. Y en el final de los días, por más que escuchemos, bueno, la porción que nos fue prometida, nuestra porción, nuestra heredad más grande, que es Cristo mismo, se nos será quitado. En cambio, aquel que recibe y da fruto, que persevera, que retiene la palabra, que pone su lámpara en la parte más alta, a él se le será dado aún mayor porción de la presencia de Dios aquí en la tierra, de su Espíritu aquí en la tierra, y claro, en la eternidad. Y es la invitación a que veamos cómo oímos, pongamos atención y cuidado en cómo recibimos la palabra. ¿Qué hemos hecho con el mensaje que recibimos este domingo o el sábado, la última vez que nos congregamos, sea por Zoom o sea en presencial? ¿Qué hemos hecho con esa enseñanza? ¿La hemos guardado o ya se la llevaron los pájaros del cielo? ¿Qué hemos hecho con esa enseñanza? ¿Hemos vigilado y cuidado cómo escuchamos para recibir mayor porción de su presencia, la presencia de Dios? ¿O estamos lejos de guardar lo que Él tiene para nosotros? Terminamos esta reflexión. Espero que tú y yo podamos tomarla muy íntimamente en nuestro corazón y que ella cambie el camino que hemos de seguir este día. Este día puede ser el día de salvación o puede ser un día común y corriente, dependiendo de si retenemos o no, si actuamos o no lo que decimos creer. Terminamos con esto. Gracias por siempre estar por aquí. Por favor, dejen sus comentarios, compartan este video. También suscríbanse, sea por Facebook o YouTube, a KEP FM. Y en general, ayúdenme a crecer en cuanto al contenido, por favor. Si ven algo que esté incorrecto o algo que quieran aportar, por favor, ayúdenme a mejorar este espacio. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharme. Mi nombre es Kep, de KEP FM. Y solamente termino con la frase de siempre: donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídense mucho y hasta luego.